Hola, en esta ocasión vamos a charlar un poco sobre el libro No nacimos pa' semilla de Alonso Salazar y vamos a tratar de hacer unas interpretaciones desde el psicoanálisis de Freud en el libro Psicología de las masas y análisis del yo. Esta vez nos acompaña como invitada especial Astrid Hola, y les habla Alison. bueno, ¿qué te parece, Alison, si empezamos contextualizando un poco sobre el libro de No nacimos pa' semilla de Alonso Salazar? Es una obra que muestra un poco como las vivencias de algunos miembros de bandas sicariales en los barrios pobres o marginados de Medellín, que los motivó a ingresar y que los ayuda como a mantenerse ahí y lo que viven cada uno de ellos. Sí, además que también cuenta con relatos de personas de los barrios, cuenta con los relatos de algunos familiares, de la persona de la tienda, hasta el padre del pueblo, O que de la digamos, mamá de alguno. claro, entonces cuenta con la participación de todas estas personas que de una u otra forma se ven como inmersas en esta dinámica de las bandas. Bueno, entonces, como vamos a hacer el análisis desde psicología de las masas y análisis del yo, nos parece también muy importante hablar del concepto de masa para Freud. Bueno, Freud cita a Le Bon. Bueno, la psicología de las masas, de acuerdo, pues para Freud citando a León, no, en realidad a McDougall, la masa psicológica es un ser provisional compuesto de elementos heterogéneos, en donde cada individuo tiene como una personalidad, pero esta se ve como un poco opacada al entrar a una masa, es decir, ya empieza como a regir más la psicología o el pensamiento de la masa en conjunto y no del individuo como tal. Y precisamente, pues la motivación para estudiar las masas también surge de esta pregunta, esta interrogante, esta preocupación porque el individuo empieza a cometer de pronto actos que no coinciden con los valores que tiene estando como individuo. Entonces, bueno, citando a Le Bon en Freud, primero se preguntan como por cuáles son los tipos de masas, porque las masas que de pronto influyen un poco más en el comportamiento del individuo son estas masas conocidas como efímeras. Podemos ejemplificar como las manifestaciones o las muchedumbres que pues se caracterizan por un alto número de individuos y precisamente tienen como este impacto más grande en la conducta del individuo, tienen como esta capacidad de influirle. Posteriormente también existen como las masas organizadas que se ponen como ejemplo a la iglesia y al ejército. ¿Quieres contarnos como parte de estas características que las hacen masas organizadas? Sí, bueno, deben cumplir con ciertas condiciones especiales para que sea una masa organizada. La primera es que debe haber una continuidad en la permanencia, es decir, no es como la efímera que fue un evento y ya, sino que tiene como continuidad, tiene permanencia a través pues del tiempo indefinidamente de sus líderes y así. La segunda, pues que tiene como una función y un propósito en específico, o sea, la masa existe, tiene una razón de ser. La tercera es que en esa relación debe tener una relación como con otras masas y entrar también como en cierta discordia o rivalidad con ellas. Comparten algunas cosas, pero también rivalizan en otras. La cuarta es que tienen como ciertas tradiciones que se deben cumplir, tanto pues para su ingreso como para su permanencia. Y la quinta es que existe una jerarquización y en base a esa jerarquización se le asigna a cada individuo o a la mayoría de ellos unos deberes en específico que deben cumplir. Bueno, por otro lado también existen las masas primarias, que digamos que el referente que podemos tomar son las formaciones familiares, estas que tienen como escenario privilegiado la socialización del individuo. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a analizar un poco los aspectos que tienen en común las bandas de los sicarios con el análisis que hace Freud del fenómeno de masas. Entonces, primero, Freud hace bastante explícito el hecho de que las formaciones humanas, las formaciones de colectividades humanas, se caracterizan por el manejo que le da cada individuo a las pulsiones libidinales. En este caso, existirían como dos posibilidades. Una sería pues como la de las pulsiones con fin sexual directo y las otras serían las ligaciones de fin sexual inhibido. Freud manifestaba que estas últimas son como las que caracterizan como las formaciones más duraderas. Entonces, en este caso, vemos que en las bandas o sea, se puede llegar a producir estos vínculos con los compañeros porque pues hay una camaradería. Pero esto surge a partir de una identificación con los demás.
se identifica con los compañeros y también hay pues una identificación con el líder de la banda. También está el tema de que, bueno, lo que decíamos hace un rato, dentro de las condiciones para una masa organizada, considero que entrarían las bandas de sicarios dentro de este tipo de masa. Y bueno, una de las características es el tema de que, el tema de la tradición para ingreso. Es decir, si usted no mata a esta persona, porque la mayoría para el ingreso son con matar a un muñeco, es decir, a una persona, un sujeto, pues si usted no lo mata, sencillamente no ingresa. Sí, también están como las tradiciones que se cumplen pues para festividades, para cada que se ha cumplido como con una labor que se les haya asignado. Y también pues el tema que habíamos comentado de que el individuo como que deja de actuar como actuaría usualmente y comienza a actuar como en colectivo. Entonces está el tema de que ya empieza como a matar deliberadamente. También el tema de que pues la defensa de la banda y el ir a enfrentarse con otras bandas. También está ahí pues el tema de la rivalidad que habíamos comentado hace un rato por la defensa del territorio y pues eso, y la pertenencia al barrio, ¿no? El hecho de que tiene como un fin común y pues puede ser matar personas, vender drogas o sencillamente como defender su territorio, y dentro de esa defensa del territorio pues está también la defensa de los ciudadanos que componen ese territorio, de los vecinos. Bueno, hubo algo como bastante importante mientras charlábamos sobre esto, y es que nos parecía un poco paradójico como interpretar cómo se daba esta identificación entre los miembros, porque Freud como que propone desde el libro como la génesis de socialización de un sujeto de pronto en condiciones normales, por decirlo así, que pues digamos en esta dinámica del complejo de Edipo en el que toma como objeto de deseo a la madre y se identifica con el padre para pues asumir los ideales de la cultura. Digamos que hay una situación paradójica en estos muchachos que terminan entrando a las bandas porque se pone en manifiesto que la mayoría de ellos son hijos de familias donde la madre es como la cabeza de hogar, si bien porque el padre abandonó el hogar o porque pudo haber sido asesinado o como correr diversas circunstancias debido a la violencia, teniendo en cuenta pues que pues este libro retrata como que todo el contexto de la sociedad de Medellín en el que pues están como surgiendo guerrillas. Esto también viene como, es como un correlato de todo aquello que sucedió en la época bipartidista, y también está todo el tema del narcotráfico, precisamente por lo que mencionaba Astrid, pues entonces muchas de las como escenarios en los que se desenvuelven las bandas vendiendo drogas, y pues debido a eso también se da como toda esta dinámica de hostilidad por el tema de los territorios. Pero entonces, ¿por qué era que nos parecía como un poco difícil de manejar? Y es que de pronto lo que decíamos era que estos chicos que se ven arrojados al tema de las bandas pueden llegar a ver en el líder de la banda como esa primera figura de autoridad. Y es también muy explícito al final del libro, se nos muestra que estas bandas están siendo como el escenario de socialización de los niños. Por eso también vemos que, y es muy preocupante, porque empiezan a entrar como de edades muy tempranas. Se nos manifiesta que están entre los 14 y los 20 años, estas personas que están como llegando a engrosar las filas de las bandas. Ahí entraría también pues el tema, ya pasando un poco a la relación que tiene el líder con los miembros de la banda, pues también mirándole desde el punto de vista de Freud. Y es que pues cuando hablábamos de las masas organizadas, el ejemplo que Freud da es la iglesia del ejército. Si bien dentro de la iglesia se ve a Cristo como el ser amante que ama a todos los miembros de la banda, de la masa, se idealiza que el líder del ejército, o sea, el general o el comandante, también ame a los miembros de su masa, ¿sí? Y es allí donde se genera, a partir de ese amor compartido, pues una camaradería y un apoyo entre los miembros de ese grupo. En el caso de las bandas sicariales, se puede ver como también esa defensa, ¿no? Del líder hacia los miembros de su banda, y lo que tú decías, pues el líder empieza a ser como esa primera figura de autoridad a la que se trata de impresionar en un primer momento, y pues bueno, se hace una especie de amor y de protección por parte del líder hacia los miembros de la banda, y asimismo pues en base a eso de los miembros de la banda hacia
hacia ellos mismos y pues hacia el líder, a proteger al líder, sin olvidar que pues el líder puede ser reemplazado en cualquier momento en caso de muerte y que la protección que hay entre ellos pues se termina en el momento en el que alguno de ellos pues se voltee o sea sapo o... Esto lleva, pues, primero a que pues, totalmente esto coincide con lo que plantea Freud, y es que hay una ligazón entre los miembros y el líder. Entre los miembros sería por identificación, ya que ellos como encarnan en su ideal del yo al líder. Pero aparte de esto, también otro comentario que es importante es que, pues a propósito de lo que menciona Astrid sobre cuando el líder debe ser reemplazado porque es asesinado. Esto resalta como, ya para cerrar, como esta preocupación porque estas personas que se ven arrojadas a la dinámica de las bandas, estos jóvenes lo hacen sin una ideal político. Ellos también lo hacen como asumiendo que son desechables. De esta manera lo plantea el texto. Y parte de, pues, como los objetivos que teníamos al hacer este podcast es como contribuir a la desestigmatización de las personas que viven en estas zonas vulnerables en regiones como Medellín, en la que pues está bastante azotada por la violencia, y que estas dinámicas de las bandas no se vean invisibilizadas por el tema del narcotráfico, sino que tienen, o sea, esto es un correlato, como lo mencionaba antes, de toda la dinámica de violencia que se ha vivido en Colombia. Y nada, gracias por escucharnos. ¿Es algo Muchas más que decir? gracias, gracias por invitarme y pues bueno, sí, lo que tú decías, el tema pues de no invisibilizar o precisamente de visibilizar cómo el Estado, como el gobierno y como toda la dinámica del país, no solamente de la violencia que se vive dentro del país, sino de la jerarquización, etcétera, del monopolio, capitalismo y demás, como que a veces empujan, entre comillas, a todas estas situaciones. Y pues desde el punto de comodidad es muy fácil juzgar, pero desde adentro es un poco más difícil. Y pues una invitación a todos los oyentes a que lean este libro de No nacimos para semillas, porque la verdad sí te logras identificar bastante con cada una de las personas y te metes literalmente y alcanzas a sentir un poco lo que ellos han vivido. Y pues nada, gracias por la invitación. Fue un gusto haber estado aquí. Gracias a ti y gracias a quienes nos escuchan. Un saludo y hasta la próxima. Bye.